En esta sesión abordaremos el tema de la parábola y para poder ilustrar este tema vamos a desarrollar el primer ejemplo que dice de la siguiente manera. Deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a la recta L, y tenemos esta ecuación y igual a menos p. Vamos a suponer que menos p es un valor real, si es cualquier valor. Es igual a la distancia al punto F 0, menos P. Estas son las coordenadas del punto F 0, menos P. Y le hemos puesto F porque va a representar un punto en especial que se llama foco. Así que las coordenadas de este punto que se llama foco van a ser 0, P. Ahora, recordemos en el tema anterior que primero leíamos el enunciado, identificábamos las restricciones y si era posible, pues graficábamos para poder entender un poco el problema. Y luego utilizar algunas herramientas algebraicas para deducir la ecuación. Así que lo primero que voy a hacer es dibujar el plano cartesiano. Este es un plano cartesiano que no necesariamente debe tener números, sino que vamos a suponer que es un plano cartesiano en general. Porque si ustedes observan, no me están dando valores ni para los puntos ni para la recta. Pero voy a suponer lo siguiente. Voy a ubicar un punto arbitrario. Ese es el punto P. Observe que me piden deducir la ecuación que determine el lugar geométrico de los puntos. O sea, necesito una ecuación que me represente a todos los puntos que cumplen con la siguiente condición. Esos puntos deben tener la misma distancia a la recta que el punto F. Así que voy a suponer que este es el punto P, cuyas coordenadas son x, y. Este es un punto que cumple con la condición de que su distancia al punto F es igual a su distancia a la recta L. Así que voy a suponer que este es el punto P, un punto que cumple con esa condición. Y también voy a graficar a esta recta. Dice que la recta tiene por ecuación y igual a menos P. Significa que como aparece y igual a menos P, va a cortar al eje Y en el punto menos P, o sea, en un punto negativo. Recordemos que este es el eje Y. Así que esta recta va a cortar al eje Y. Pero, ¿en qué punto lo va a cortar? Bueno, lo va a cortar en el punto menos P. Así que voy a graficar el punto menos P. Voy a suponer que ese es el punto menos P y que por este punto pasa la recta. A esta recta le vamos a llamar y igual a menos P. ¿Sí? Esta es la recta que corta el eje Y en el punto menos P. Y ojo, a esta recta se le llama directriz. A esta recta vamos a poner un nombre especial, se llama directriz. Y también vamos a graficar el punto F, cuyas coordenadas son 0, P. Así que 0 en X y vamos a colocar P en Y. Recordemos que la primera componente es X y la segunda componente es Y. Así que en X vale 0, significa que no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, pero en Y va a valer P. Así que voy a ubicarlo por aquí, lo voy a colocar. Si ustedes observan, este es el centro del plano cartesiano. Hacia abajo aparece menos P. Así que hacia arriba tendría que estar la misma distancia, pero positiva. Sería P. P negativa, esta distancia es negativa y esta distancia es positiva. Bueno, que ninguna distancia es negativa, pero en este caso lo voy a denotar así porque va hacia abajo y esto va hacia arriba. Así que voy a ubicar el punto F, cuyas coordenadas son 0, P. Ahora, este punto cumple con la condición de que su distancia al punto F, esta distancia, esta, es igual a la distancia a esta recta, esta distancia.
Así que este punto está a la misma distancia del punto F que a la recta y igual menos p. Ahora, pero ese no es el único punto, pueden haber muchos más puntos. Por ejemplo, este punto. Este punto también cumple la característica que está a la misma distancia del foco que de la directriz, ¿sí? También tenemos este otro punto. Ese punto también cumple con la condición que está a la misma distancia de F que de la directriz, o sea que de esta recta. La distancia del punto a esta recta es igual a la distancia de este punto a el foco. Así que observen que tenemos tres puntos, este y este. Así que si los unimos con una curva, quedaría más o menos de esta forma. Es una parábola. Significa que los puntos que describen ese comportamiento o esa restricción van a formar una parábola. Así que lo que vamos a deducir en este momento es la ecuación de una parábola a través de un proceso ordenado. Pero gráficamente podemos observar que es una parábola la que se forma, entonces vamos a deducir la ecuación de una parábola. Ahora, recuerden que la distancia de P hacia el punto F es igual a la distancia de P hacia esta recta. Así que la distancia del punto P al punto F, esta distancia es igual a la distancia del punto P a la recta L. En este caso, la recta L tiene por ecuación y igual a menos P. Voy a deducir primero una expresión que represente la distancia del punto E al punto F. Para ello necesito las coordenadas de P y de F. Así que las voy a colocar aquí. Las coordenadas de P son X, Y y las coordenadas de F son 0, P. Ahora voy a nombrar cada una de sus componentes. A X la voy a llamar X1, a Y la voy a llamar Y1. Para el punto F, 0 va a ser X2 y P va a ser Y2. Así que para calcular la distancia del punto P al punto F vamos a utilizar la fórmula de la distancia. Distancia del punto P al punto F es igual a la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es únicamente reemplazar valores. Así que, por ejemplo, X2 vale 0, está aquí, menos, observe menos, X1, que vale X, lo vamos a escribir aquí, eso al cuadrado, más, signo más, paréntesis, Y sub 2, pero Y sub 2 vale P, así que vamos a escribir P, menos Y sub 1, que en este caso vale Y, vamos a escribirlo aquí, eso al cuadrado. Ahora, lo que hemos hecho es reemplazar estos valores en la fórmula. Vamos ahora a desarrollar y a simplificar algunos términos. Por ejemplo, podemos efectuar esta operación 0 menos x. 0 menos x es menos x, pero menos x está elevado al cuadrado. Así que como la base es negativa y el exponente es par, el resultado es positivo. Menos x al cuadrado quedaría como x cuadrado. Y luego tendríamos este otro binomio, esta expresión que es un binomio al cuadrado. Así que para desarrollar esta expresión no lo podemos hacer de manera directa. Habría que aplicar el cuadrado de un binomio. Que dice, primer término al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Así que, recordemos, 0 menos x es menos x. Pero menos x al cuadrado, eso es x cuadrado positivo, porque el exponente es par. Y efectuamos este binomio al cuadrado. Primer término al cuadrado, p al cuadrado, es esto. Signo menos, 2 veces el primer término por el segundo. 2 por p por y. 2 por p, 2p. 2p
por y, 2py, que sería esto. Luego tendríamos el segundo término al cuadrado, que en este caso sería y al cuadrado, que sería esto. Y si usted observa, dentro de esta raíz no podemos efectuar ninguna simplificación, puesto que no hay términos semejantes. Así que esta sería la expresión que representa la distancia del punto P al punto F. Recordemos que estamos calculando o estamos deduciendo la ecuación de esta gráfica. Ese es el objetivo, deducir la ecuación que representa esa gráfica. Una ecuación es como el nombre que se le asigna a una gráfica. Ahora, ya calculamos la distancia del punto P al punto F. Necesitamos ahora la distancia del punto P a esta recta, a la recta y igual a menos P. Así que distancia del punto P a la recta L, que en este caso es y igual a menos P, vamos a identificar algunos valores, por ejemplo el punto P, las coordenadas del punto P que serían x, y la ecuación de la recta, que en este caso sería y igual a menos P. Solo que si necesitamos identificar los valores de los coeficientes, vamos a tener que expresarla en su forma general. Así que ya no sería y igual a menos P, sino que este menos P pasaría al otro extremo como más P, y sería esto, y más P. Y al otro lado obviamente quedaría 0. Y más P es igual a 0. Ahora, lo que podemos hacer en este caso es identificar cada uno de los datos, por ejemplo, para el punto P, cuyas coordenadas son x, y, decir que este vale x1 y este sería y1. Y, por ejemplo, para la ecuación de esta línea recta, observe que no aparece x. Como no aparece x, a va a valer 0. Pero sí aparece y el coeficiente de y es 1. Así que v va a valer 1. Usted me podría decir, mire, pero es que aquí no se ve 1, pero está ahí implícito. Ya sabemos que a la par de y hay un 1, así que v vale 1. Y tendríamos más p. Este es el valor del término independiente. Ese sería como el valor de c, el término independiente. Ahora, para calcular la distancia del punto P a la recta L necesitamos la siguiente fórmula. Esas fórmulas ya las estudiamos en las sesiones anteriores, así que si usted no las recuerda, sugeriría que revise sus apuntes o revise el video que corresponde a esa clase. Distancia del punto P a la recta L es igual al valor absoluto del coeficiente A multiplicado por x1 más el coeficiente B multiplicado por y1 más el término independiente C. Todo eso sobre la raíz cuadrada de el coeficiente A al cuadrado más el coeficiente B al cuadrado. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente: distancia del punto P a la recta L. Ya dijimos que en esta ecuación no aparece x y por tanto el valor de a es 0. Así que a vale 0. Y x1 ya dijimos que es x. Así que lo voy a sustituir aquí. 0 por x. Más el coeficiente de b. Ya dijimos que el coeficiente b es 1. Así que vamos a colocar 1. Porque a la par de y aparece 1. Y también tenemos que y1 vale y. Así que lo vamos a sustituir aquí. 1 por y. Luego tenemos más c, que sería el término independiente. El término independiente en este caso es p. Así que vamos a colocarle como más p. Todo eso sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado. Ya dijimos que a no aparece aquí, vale 0, así que tendríamos 0 al cuadrado, más b al cuadrado. B vale 1, entonces sería 1 al cuadrado.
Así que tendríamos 0 por x, eso es 0, 1 por y es y, y se le sumaría p. Así que dentro de las barritas quedaría y más p. Y debajo quedaría raíz cuadrada de 0 al cuadrado, eso es 0, más 1 al cuadrado, eso es 1. Aquí podemos efectuar esta suma, 0 más 1 es 1. Y si le sacamos raíz cuadrada a ese 1, el resultado es 1. Ahora, como en el numerador aparece valor absoluto de y más p, y eso sobre 1, pues toda cantidad dividida por 1 es la misma. Así que quedaría únicamente lo que está en el numerador, y más p. Significa que la distancia del punto P a la recta L es igual al valor absoluto de y más p. Ahora, recordemos que la condición es la siguiente. La distancia del punto A al punto P es igual a la distancia del punto P a la recta L. La expresión que representa la distancia del punto A al punto P es raíz cuadrada de x cuadrado más p cuadrado más 2py más y al cuadrado. Y la expresión que representa a la distancia del punto P a la recta L es valor absoluto de y más p. Ahora, no podemos trabajar con esto porque hay barritas de valor absoluto y hay radicales. Así que para poder eliminar eso, vamos a elevar ambos miembros al cuadrado. Vamos a elevar a esta raíz al cuadrado y estas barras de valor absoluto también al cuadrado. Recordemos que las barritas de valor absoluto lo que hacen es volver positivo lo que está adentro, el resultado. Pero al elevarse al cuadrado, pues nos ahorra ese proceso. Porque toda base elevada a exponente par se vuelve positiva. Así que aquí se elimina la raíz con el exponente y solo queda lo que está adentro. Y aquí y más p, como es un binomio y se está elevando al cuadrado, hay que resolverlo, hay que desarrollarlo. El primer término al cuadrado, y al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo. 2 por y por p, 2py, más el segundo término al cuadrado, que sería p al cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora, de esta expresión yo podría eliminar o simplificar algunos términos. Por ejemplo, p cuadrado y p cuadrado podrían eliminarse. Observe que son los mismos, solo que están a miembros diferentes. Así que podría eliminarlos. Y también podría eliminar y cuadrado con y cuadrado. Son los mismos, pero están en miembros diferentes, así que podría eliminarlos. De esa manera, en el miembro izquierdo quedaría x cuadrado menos 2py, que sería esto. Y en el miembro derecho quedaría únicamente 2py, positivo. Ahora, lo que podría hacer es trasladar uno de estos al otro extremo. Voy a trasladar este al miembro derecho. Y de esta manera quedaría solo x cuadrado en el miembro izquierdo. Entonces quedaría x cuadrado en el miembro izquierdo solito. Y aquí quedaría 2py más 2py. Observe que se repite dos veces. Como se repite dos veces, sumamos 2 más 2. Eso es 4. Observe que son términos semejantes. Tienen la misma letra p, p, y, y. Así que podemos sumar 2 más 2. Eso es 4. 4p por y. La expresión sería x cuadrado igual a 4 por p por y. A eso se le conoce como la ecuación de una parábola, que se abre hacia arriba y que está centrada en el origen, o que el vértice pertenece al origen. Pero también hay otra forma de representarlo, y es dejando solita a la letra y. En este caso y no tiene pues ningún exponente, así que este 4p puedo pasarlo al otro lado a dividir a x cuadrado.
quedaría x cuadrado sobre, y este 4p pasa a dividir sobre 4p. Y vean que al miembro derecho solo queda y. Pero también podría escribirlo de esta manera. Y es igual a 1 sobre 4p de x cuadrado. Recordemos que este 1 es el coeficiente de x cuadrado. A la par de esta x cuadrado hay un 1. Por eso lo he puesto. Sobre 4p. Y aparece x cuadrado. Así que esa también es otra forma de representar la ecuación de una parábola. Puede quedar así o también puede quedar así. Así que esta es la ecuación canónica, así se va a llamar, ecuación canónica de una parábola con vértice en el origen. Aquí tenemos su gráfica, ¿sí? Y podemos identificar sus elementos. Por ejemplo, a esta recta le vamos a llamar directriz. A este punto le vamos a llamar vértice y es el punto en donde la curva cambia de concavidad. También se le llama punto de inflexión, que es el punto en donde la curva cambia de dirección. Y a este punto le vamos a llamar foco. Ese es el punto F y se le va a llamar como foco. Ahora, hay diferentes formas de representar una parábola. La parábola puede estar abierta hacia arriba, las patitas pueden estar hacia arriba. También puede estar abierta hacia abajo. También puede estar abierta a la derecha o también puede estar abierta a la izquierda. Ahora, para cada una de estas gráficas existe una ecuación especial. Para esta gráfica, la ecuación es x cuadrado igual a 4py. Para esta gráfica, la ecuación es x cuadrado menos 4py. Observe que si la gráfica o la curva se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, siempre va a estar representada por x cuadrado. Pero si se abre a la izquierda o se abre a la derecha, va a estar representada por y al cuadrado. Esa es una de las características que necesito que observen. También, si se abre hacia arriba, el coeficiente siempre va a ser positivo. Pero si se abre hacia abajo, el coeficiente va a ser negativo. O si se abre hacia la derecha, el coeficiente es positivo. Y si se abre a la izquierda, el coeficiente es negativo. Así que va a ser necesario que nos auxiliemos de esta gráfica para los posteriores ejercicios. Veamos el ejemplo número 2. Dice, determina la ecuación de la parábola con foco en el punto F, cuyas coordenadas son 0, menos 3. Y dice que tiene directriz y igual 3. Así que lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dibujar el plano cartesiano y voy a colocar cada uno de estos elementos. Primero voy a colocar el foco. Dice que el foco está en 0, menos 3. Sería este punto. Y me dice que la directriz es y igual a 3. Aquí está el punto 3. Y como dice y igual 3, corta al eje y en el punto 3. Así que esta sería la recta o la directriz cuya ecuación es y igual 3. Ahora, de esto nosotros podemos deducir lo siguiente. Y es que el centro es el punto medio entre el foco y la directriz. O sea que si este es el foco y esta es la directriz, el vértice tendría que quedar en medio de ellos dos. Así que si el foco está en menos 3 y la directriz está en 3, significa que el vértice debe estar en el origen, debe estar en medio. Entonces, si está en el origen, vamos a decir que el vértice es 0,0. Ese sería el vértice. Ahora, dado que el foco queda debajo de la directriz, la parábola es abierta hacia abajo. Observen que este es el foco y está abajo de la directriz. Recordemos que la directriz siempre queda afuera de la parábola.
y el foco queda adentro de la parábola. Ahora, esta ecuación, como está abierta hacia abajo y por lo que vimos en el esquema anterior, esta parábola tiene la siguiente forma en su ecuación. X cuadrado es igual a menos 4py. O sea que esta parábola va a tener por ecuación a menos 4py. Ahora, el valor de P es la distancia del vértice al foco. En este caso, P vale 3. Observe que la distancia del vértice al foco, o sea, esta distancia vale 3 y la distancia del vértice a la directriz también vale 3. Significa que P vale 3. Recordemos que P es el parámetro y es la distancia del foco al vértice y del vértice a la directriz. Entonces, la distancia del foco al vértice es 3. Por tanto, P vale 3. Ahora, si P vale 3, podemos sustituirlo en esta fórmula. Para sustituirlo, vamos a reemplazar a P por el valor de 3. Quedaría X cuadrado igual a menos 4 multiplicado por P, que en este caso es 3, y multiplicamos por Y. Ahora podemos efectuar esta multiplicación, menos 4 por 3. Menos 4 por 3, eso es menos 12. X cuadrado es igual a menos 12y. Significa que la ecuación de esta parábola es x cuadrado igual a menos 12y. Pero les había comentado que también se puede expresar de otra manera, y es dejando solita a la letra y. Como menos 12 está multiplicando a y, puede pasar a dividir a x cuadrado, o sea, puede pasar debajo de x cuadrado, conservando su signo. Entonces, quedaría x cuadrado multiplicado por menos un doceavo. Observe que menos 12 pasa a dividir, está debajo. Eso igual a y quedaría solita. Entonces, la ecuación puede quedar de esta manera o también puede quedar de esta otra manera. Y son las mismas, son equivalentes. Eso va a depender de la necesidad de expresarla de una o de otra manera. Veamos el ejemplo número 3 y dice: determina el foco, la directriz y el vértice de la parábola y igual a un cuarto de x cuadrado. Luego me pide que ubique cada uno de esos elementos en el plano cartesiano y que grafique la parábola. Así que vean esto: y igual a un cuarto de x cuadrado. Voy a transformar esa expresión. Y lo que voy a hacer es que este 4 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar a y. Quedaría 4y es igual a 1 de x cuadrado. Este 1 no es necesario ponerlo porque ya sabemos que todo número multiplicado por 1 es el mismo. Así que quedaría 4y es igual a x cuadrado. Ahora, aquí podemos efectuar un cambio. Por ejemplo, este x cuadrado ponerlo a la izquierda y 4y ponerlo a la derecha sin necesidad de cambiar los signos. X cuadrado es igual a 4y. Solo lo vamos a hacer para que ustedes puedan observarlo y explicarlo de manera estratégica. O sea, puedo cambiar estos, puedo hacer el cambio, ¿no? Y no cambian los signos, se conservan. Así que quedaría x cuadrado igual a 4y, que es esto mismo. Ahora, de esto yo tengo entendido, si yo lo comparo con los esquemas que les mostré anteriormente, esta ecuación tiene esta forma: x al cuadrado igual a 4py. Observen que x está al cuadrado y que 4 es positivo, por tanto lo hemos dejado así. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, significa lo siguiente. Primero, que el vértice está en el origen, o sea que el vértice es 0,0. Así que lo voy a ubicar en el centro. Ese es el vértice. Significa que esta parábola va a tener su vértice en el origen, 0,0. Otra cosa que sabemos es que la parábola se abre hacia arriba.
porque x está al cuadrado. Como x está al cuadrado, significa que la parábola se abre hacia arriba, y porque también el coeficiente de PY, de 4PY, es positivo. Así que por eso se abre hacia arriba, porque esto es positivo. También sabemos que podemos calcular el valor de P. ¿Y de qué manera podemos calcular el valor de P? Bueno, observen que aquí aparece Y aquí aparece 4P. Pero este 4P es este 4. Significa que 4P es igual a 4. Observen, x cuadrado es este x cuadrado. Esta y es esta y. Significa que este 4 es este 4P. Así que lo vamos a establecer esa relación. 4P es igual a 4. De aquí podemos despejar P. Este 4 está multiplicando, puede pasar a dividir. Quedaría P es igual a 4 sobre 4. Y 4 entre 4, eso es 1. Significa que P vale 1. Y como P vale 1, significa que el parámetro es una unidad. Ahora, ¿para qué nos va a servir P? Bueno, nos va a servir para lo siguiente. El foco está una unidad sobre el vértice. Significa que si este es el vértice y como P vale 1, me voy a mover una unidad hacia arriba y voy a colocar el foco. Este es el foco. Recordemos que P es la distancia del foco al vértice. Pero también sabemos que la directriz está una unidad debajo del vértice. Entonces, tendré que cortar en este punto al eje Y en el punto -1. Así que la ecuación de la directriz sería y igual a -1. Y eso debido a que la distancia del vértice a la directriz es P, o sea, vale 1 también. Por eso es importante este valor de P, porque este valor de P nos va a permitir que a partir del vértice podamos ubicar el foco y podamos ubicar la directriz. Entonces, observe que al graficar esta ecuación, tendríamos que denota una parábola abierta hacia arriba, centrada en el origen, cuyo foco es 0,1 y la ecuación de la directriz es y igual a -1. Y tendríamos resuelto el problema.